que la ley nos ofrece actualmente y que en general son muy poco conocidas, pero que es importante que todas las personas conozcamos, sobre todo y especialmente también a partir de los 50 años. El objetivo principal de esta charla es informar y defender los derechos de las personas mayores, como siempre hacemos desde el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. Para ello tenemos el placer de contar de nuevo con Almudena Castro Girona Martínez, notaria, directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. A Almudena ya tuvimos el placer de escucharla hace 5 años. En aquella ocasión es verdad que fue diferente porque fue presencialmente en el Consell Comarcal y en el marco del trabajo que estábamos realizando desde el Consell Consultiu sobre el maltrato a las personas mayores. Desde entonces se ha avanzado en la comarca. Se ha creado el SEAP, un servicio especializado que se ofrece a nivel comarcal. Y también se ha avanzado mucho en lo que respecta a la concienciación y a la sensibilización. Pero actualmente es inevitable hablar de los derechos y del buen trato hacia las personas mayores, sin hablar del trato que han recibido y están recibiendo, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Aspectos como las residencias, las discriminaciones de las personas mayores, la atención sanitaria recibida, nos preocupan especialmente en esta pandemia, ¿no? Y la verdad es que sin más, porque de verdad venimos a escuchar y aprender hoy con Almudena, ¿no? A quien paso la palabra y de verdad agradezco mucho tu presencia. Por lo que veo también tenemos compañeros, ¿no? Que son notarios también, o sea que estoy segura de que hoy entre todas y entre todos, sobre todo, surgirán dudas. Y hay otra cosa que no se me olvide. Esta sesión será grabada. Quien no quiera salir, pues que apague la cámara. Creímos que era bueno que quedara grabada para que cualquier persona que no pudiera hoy escuchar a Almudena pudiera escucharla en otro momento. ¿De acuerdo? Después de que acabe Almudena, Mónica moderará el turno de palabra. Muchas gracias. Gracias, Almudena. No, gracias Victoria y gracias al Consell Consultivo del Baix Llobregat. No solo tenemos un notario, he de deciros que tenemos al fundador de la Fundación Aequitas, el compañero que está con nosotros, Juan Bolás, fue el que en su momento, en su presidencia y bajo la presidencia suya del Consejo General del Notariado, se fundó la fundación. Por eso para mí es mi maestro. Y ahora mismo me da mucho respeto el tener que estar hablando cuando está él delante, pero no pasa nada, no hay problema. Es uno de mis grandes maestros y de verdad que es un lujo, me ha sorprendido muchísimo y al contrario, es un lujo poder contar con él y que se haya conectado. Juan, de verdad, muchas gracias. Y gracias a él nació Aequitas. Eso no hay que dejarlo nunca de lado y hay que decirlo en todos los lugares. Me acuerdo cuando fui hace 5 años a una charlita que estábamos físicamente presentes, además veo también a Esther por ahí, a Esther Fornell, que tuvimos, creo que fue el año pasado, de las últimas reuniones que tuvimos en el círculo aquí en Barcelona, hablando sobre todo del servicio que habíais puesto en marcha sobre protección y para evitar el maltrato a los mayores. En cuanto recibimos la solicitud a Aequitas, por supuesto que estamos encantados de atenderla y lo que voy a pedir es, tengo entendido que como no son personas que sepan derecho los que están escuchándome, voy a intentar ser muy llana, sin perjuicio de lógicamente con rigor, pero no voy a utilizar términos jurídicos, sino la idea es justamente intentar llegar para que todo el mundo conozca esas herramientas que podemos tener a nuestra disposición. Y en este caso, además también en la regulación propia del derecho de aquí, del derecho catalán, que regula toda esta materia en el libro segundo. Teniendo en cuenta además que está en vías de modificación, hay la Comisión de Codificación del Código Civil de aquí, está en vías de reformas, están ahora redactando las bases para la adaptación a la Convención de Naciones Unidas. Pero me voy a centrar sobre todo en el tema de los mayores. Por lo que veo en el día a día, todos tenemos la preocupación de dejar este mundo mejor de lo que lo hemos recibido o incluso sin problemas para los nuestros. Entonces es algo muy común que la gente haya hecho un testamento por esa idea de no quiero dejar problemas el día de mañana cuando yo no esté.
No voy a hablar del testamento, salvo que me quieran preguntar algo en concreto, porque los testamentos son como los trajes a medida de cada persona. No hay una fórmula mágica, sino que depende de la familia, de la estructura que se tenga en cada momento, de los hijos, de las parejas, de los maridos, de las mujeres y del patrimonio que pueda existir. Pero hay algo que me preocupa, que todos nos preocupamos de qué va a pasar cuando yo no esté, pero nadie nos preocupamos de me quedo aquí, pero tengo una capacidad de decisión más mermada que lo que tenía cuando a lo mejor era más joven. Y yo no lo ligaría a la edad. Yo tengo hecho los mecanismos de autoprotección. Cuando decías los 50, digo, no sé, yo tengo 44 y en cualquier momento puedes tener un accidente cardiovascular, puedes tener un ictus, puedes tener un accidente de coche. Entonces, estas medidas preventivas son buenas para todos. Y lo que es importante es hacerlas en un momento en el que uno se encuentra bien y con mucha objetividad y mucha tranquilidad. Y el hecho de establecer mecanismos de protección no quiere decir que uno no se fíe de nadie ni de sus familiares, sino todo lo contrario. Hay que recordar que si no están estas medidas voluntarias, que esa es el fundamento o la más importante, que son voluntarias, ¿qué ocurre cuando una persona pierde, con la terminología de hoy, sin tener en cuenta el término de la convención, pero esa posibilidad de tomar decisiones por sí misma y con la regulación que tenemos ahora a día de hoy en Cataluña? Pues que tiene que intervenir un juez. Tiene que intervenir un juez con los sistemas de protección que existen a día de hoy en el libro segundo nuestro, que son la tutela, la curatela, el defensor judicial. Y sí es verdad que en el derecho de aquí tenemos una figura nueva, diferente, que es el asistente judicial, que se distingue de las otras tres, porque las otras tres te quitan la capacidad, te determinan el estado civil de incapacitado y toman las decisiones otra persona por ti, sobre todo en el ámbito de la tutela. En el ámbito de la curatela te ayuda a tomar decisiones porque es un complemento de capacidad, por decirlo de alguna forma, es una asistencia. La otra figura del asistente judicial se está utilizando mucho, por ejemplo, con personas con síndrome de Down o con un tipo de discapacidad. Ya sé que no es adecuado, pero lo voy a utilizar el término más o menos leve. ¿Por qué? Porque requiere el asistente judicial requiere que la propia persona que necesita ayuda o asistencia acuda al juzgado. En este caso es un procedimiento judicial no contradictorio. No contradictorio significa que no hay parte y contraparte, sino porque en el anterior sí, en la incapacitación hay parte y contraparte. Un asistente judicial lo solicita al juez diciéndole en qué ámbitos de su vida necesita que se le preste ese apoyo o asistencia en terminología de la convención. Pero me quiero centrar en las medidas voluntarias. Quiero dar esa pincelada de cuando no hay medidas voluntarias, ¿qué ocurre? Para mí, ¿cuál es el kit preventivo más importante que podemos tener? La primera figura es el poder preventivo. De hecho, la regulación catalana, que fue innovadora en esta materia con el libro segundo, lo regula dentro de lo que son las instituciones de protección de la persona. No es un simple poder, es un poder que va más allá, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es el poder? El poder es un acto, un documento que habilita a otro a actuar en mi nombre. Es muy normal y lo habrán tenido muchas veces o alguna vez que hacer. No he podido ir a firmar algún documento a Galicia y en vez de ir yo en persona, le he conferido un poder a otra persona para que vaya él a firmar lo que fuera necesario. Claro, la causa o el motivo por el cual yo confiero ese poder especial a lo mejor para hacer eso en concreto es porque no me quiero desplazar. Pero el poder preventivo tiene otra motivación muy diferente. El poder preventivo es aquel que confiero yo a día de hoy para que el día de mañana, si yo no tengo capacidad de decisión, que veremos cómo se puede apreciar, alguien tome determinadas decisiones en mi nombre. Por eso siempre recomiendo los poderes preventivos en cierta forma que se causalicen o que se ponga una especie de exposición de motivos, es decir, cuál es el fundamento por el cual se confiere ese poder y sobre todo también instrucciones de uso, es decir, reglas o directrices a aquella o aquellas, sobre todo personas, que les indico cómo quieren que sea utilizado ese poder. Yo siempre pongo que cualquier acto redunde siempre en beneficio de la persona, que sea siempre para atender a su persona, sus necesidades vitales, etcétera, no que vayan a utilizar el poder para otra cosa. Lógicamente queda siempre bajo el marco de la seguridad jurídica de cualquier persona que confiere un poder, que si se usa mal un poder, se va a los tribunales porque es la vía. El poder dante, que es la persona que, utilizando la terminología normal, la nuestra es confiere el poder, la de normal es da el poder, tiene que tener, lógicamente yo no puedo autorizar a otro
a hacer algo que yo en ese momento no puedo hacer. Eso es lógico, ¿no? Con lo cual, tiene que tener lo que denominamos la capacidad de entender qué es lo que está haciendo, ¿vale? Y la capacidad para poder hacer aquello que está haciendo. Otra figura fundamental, otro elemento fundamental subjetivo son los apoderados. ¿Por qué hablo en plural? Porque aquí hay que hacer un examen. Cuando quieren conferir un poder preventivo y vienen conmigo al despacho, yo lo que les pongo son deberes. Necesitamos, esto siempre me lo decía Juan, creo habértelo recordado, la vida de las personas yo siempre he dicho que somos modistos de alta costura, que hacemos trajes a medida, si es verdad que a precio de Zara, porque ahora os lo explicaremos, ¿no? En cuanto el importe de estos o el coste de estos documentos. Y las telas son vuestras vidas, son las vidas de las personas que están delante de nosotros. Entonces, nos tienen que hablar y nos tienen que decir. Y hay que hacer un examen hacia adentro, y por eso digo que pongo deberes de, si yo no pudiera tomar decisiones, ¿qué tipo de decisiones hace falta o harían falta para que otros pudieran cuidar, atenderme y prestarme el apoyo? Pues seguramente avalar no sea una facultad que deba de ser conferida, afianzar tampoco, solicitar préstamos hipotecarios depende, no lo sé, hay que examinarlo, constituir sociedades pues no creo que sea la necesaria, salvo que a lo mejor sea un empresario y en cuyo caso sí necesite establecer una serie de mecanismos para que la empresa continúe, ¿no? Entonces, en ese caso, es importantísimo, en relación con los apoderados, que está hablando del elemento subjetivo, hacer una distinción. Por ejemplo, la familia a día de hoy cada vez es más, la familia extensa que teníamos antes ya casi no existe, es más nuclear. Y a veces los hijos viven fuera o están lejos, entonces a lo mejor el que está más cerca puede ocuparse de lo que es el día a día, si lleva notificaciones de Hacienda, si hay que contestar al correo, algún tipo de correo, me refiero a cartas certificadas, pagos y gastos que sean ordinarios, la luz, el gas, el teléfono, si no están domiciliados, cuenta bancaria en cuestiones básicas, no en cuestiones altas, y a lo mejor digo, bueno, la gestión ordinaria de mi día a día se lo voy a encomendar a una persona, pero otras facultades más importantes voy a entender que es necesario que actúen más personas, no solo una. Siempre recomiendo que sean varios. Es verdad que el mecanismo, y depende también lógicamente porque la base del poder es la confianza, siempre recomiendo que sean varios para algo tan importante como es el vender la joya de la corona que cada uno puede tener, que es la casa. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes o de cada una de las personas que confiera el poder. Entonces se puede distinguir facultades y se pueden distinguir apoderado o apoderados. Siempre recomiendo dejar constancia, sobre todo a día de hoy con los mayores, facultades relativas, por ejemplo, a la necesidad de contratar personal doméstico que me atienda en mi casa, el deseo de residir en mi casa y que no quiero residir en ninguna residencia, y si en el caso en que tenga que ser elegida alguna residencia, si bien en este caso, como es un tema de privación de libertad, seguramente tenga que intervenir la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, dar indicaciones sobre el tipo de residencia que yo deseo. Pero siempre recomiendo el personal doméstico que pueda ayudar en casa, pues hacer contratos de trabajo, fijar ese tipo de retribuciones, porque hay que hacer un contrato de trabajo para que una persona esté contigo en casa y darla de alta en la seguridad social. Todo el tema de valoraciones de dependencia es fundamental, porque si no va alguien a hacer alguna valoración o a solicitar algún tipo de prestación de dependencia, y como no va la propia persona, porque en ese momento no tiene posibilidad de ir, resulta que no lo pueden tramitar, ¿no? Entonces, todo el tema de valoraciones de dependencia y valoraciones de discapacidad, esas facultades, recomiendo siempre conferirlas, es bastante importante. Distinguido, por tanto, el tema de a quién o a quiénes confiero el poder y las facultades que quiero conferir, me he dejado por alto, he pasado por alto un tema fundamental, porque yo he hablado del poder preventivo, es decir, ¿y cuándo comienza a utilizarse ese poder? ¿Vale? Porque hay otra figura que es el poder que subsiste. Ese es el que yo confiero hoy, y el día de mañana, aunque no tenga capacidad o no tenga posibilidad de decisión, quiero que, como se utiliza en la jerga normal, no en la jurídica, siga sirviendo y lo puedan seguir utilizando. Ese poder es distinto, porque no tendrá que acreditarse la falta de capacidad. Ese lo autorizo desde ya y pueden actuar en mi nombre. Me refiero al preventivo puro, es decir, al que tengo que acreditar esa imposibilidad de actuación por parte de la persona del poder dante. Aquí hay mecanismos varios, lógicamente hablando con el notario correspondiente
y se puede utilizar pues 2 certificados médicos independientes que determinen esa falta de posibilidad de actuación. Recomiendo que sean o bien el médico de cabecera o, por ejemplo, también algún experto en medicina legal, o la propia apreciación del notario. Es decir, el notario ve que esa persona no tiene posibilidad de actuación, en cuyo caso sería necesario que interviniera el apoderado. Pero, por ejemplo, el notario no es el que hace los trámites relativos a la ley de dependencia, con lo cual tampoco es cuestión de permitir o hay que determinar, de forma muy clara cómo va a empezar a utilizarse ese poder, con lo que denominaríamos cuando entra en vigor para que pueda ser utilizado. Y eso depende de la autonomía de la voluntad, de la destreza del notario que esté en ese momento redactando el poder correspondiente. Distinguidas las facultades, también hay que tener en cuenta que se pueden poner mecanismos de control u órganos de control. Cualquier poder está siempre bajo la salvaguardia de los tribunales. En eso no hay que tener problema ninguno y hay que saberlo. Pero puedo establecer mecanismos de control alternativos. Pues a lo mejor el consentimiento alternativo de alguien más en concreto para una facultad en concreto. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo. Y recuerden que en el derecho catalán se exige, con la regulación nueva, al apoderado preventivo se le va a exigir autorización judicial en los mismos casos que necesita, por ejemplo, un tutor, salvo que el poder dante haya dicho que esa autorización judicial no es necesaria. La mayoría de las personas que vienen a conferir un poder preventivo es porque dicen, mira, en el ámbito de la familia nosotros nos podemos resolver las cuestiones que hay, sin embargo, no quiero que intervenga la autoridad judicial. De forma que en ese caso se excepciona y se permite, por tanto, por parte de la regulación catalana, la necesidad de autorización judicial para actos más fuertes, como pueden ser, por ejemplo, la compraventa de un inmueble. Recuerden, por tanto, ojo con las facultades, que son muy importantes y hay que detallarlas, y por otro lado también la base es la confianza y a quién se confiere ese poder. Una cosa es que sean familiares, otra cosa es que no sean familiares. Hay que tener cuidado siempre en esas materias y quizás alguien quiere mantener las autorizaciones judiciales en el supuesto en que no sean familiares, porque también se puede hacer. Con lo cual, la idea fundamental es que el poder preventivo es ese traje a medida que, conforme a mi voluntad, me redacta el notario para atender aquellas necesidades el día de mañana que yo en ese momento no tengo posibilidad o capacidad de atender por mí mismo. Hablaba de un PAC preventivo. Entonces, la segunda parte del PAC preventivo es otro documento que es la voluntad médica anticipada. Aquí nos metemos en un mundo ya muy distinto. Antes hablaba de la regulación de aquí, del derecho propio de aquí, de derecho catalán, y ahora en vías de modificación la regulación, por ejemplo, que existe en el Código Civil del resto de España. Hay regulación propia también en Aragón, hay regulación propia también en otras comunidades autónomas que tienen derecho foral propio, como lo hemos llamado toda la vida, aunque por lo visto ahora no se puede llamar derecho foral. No sé si es derecho autonómico. La última vez que utilicé la palabra derecho foral me llamaron antigua. Así que no sé por qué. Pero bueno, la voluntad médica anticipada, sin embargo, tiene 17 regulaciones porque es un tema autonómico de competencia autonómica. Además, tenemos 17 registros autonómicos que luego están además conectados con un registro central. Me voy a centrar en la regulación nuestra, en la catalana. La voluntad médica anticipada se puede conferir también ante notario. Es imprescindible que nos traigan la tarjeta sanitaria, porque la tarjeta del CAP, como lo decimos, la tarjeta sanitaria, nosotros comunicamos al registro y ponemos el número de la tarjeta sanitaria porque es el registro de voluntades médicas y, por tanto, los hospitales los que tienen conocimiento de la existencia de este documento. Y digo que es un documento muy diferente porque este documento va dirigido al ámbito médico, fundamentalmente, ¿vale? La voluntad médica anticipada es el mal llamado, como siempre, testamento vital, pero la voluntad médica anticipada es aquel documento en el cual yo expreso cómo quiero ser atendido en el proceso de la muerte, para evitar el ensañamiento terapéutico, para que se me apliquen tratamientos paliativos del dolor, aun cuando me acorten la vida. Es en este documento donde se tienen que hacer referencias a las donaciones de órganos y es en este documento donde se tienen que hacer referencias al tema de los funerales y exequias y cómo quiero ser enterrado, incinerado, etcétera. Hay gente que viene que lo quiere poner en el testamento, pero he de comunicar que el testamento no se expide copia, en la terminología o jerga americana no se abre el testamento,
hasta transcurridos 15 días después del fallecimiento. Entonces, si yo he querido ser incinerado y me han enterrado, pues a los 15 días no me van a sacar para que me incineren. Entonces, eso es una de las cuestiones que hemos de tener en cuenta. La voluntad médica anticipada, por tanto, va en esa línea. Hay que tener en cuenta ahora la reciente ley que está en debate parlamentario en relación con la eutanasia. Va a ser importantísimo la voluntad médica anticipada para que se expresen las creencias de cada uno y sean respetadas. No voy a entrar en la valoración objetiva ni, mejor dicho, subjetiva de la ley, pero este documento es donde se debe dejar constancia del tema de la eutanasia. Por otro lado, aquí también hay una figura que es para mí totalmente fundamental, que es el representante, es decir, el interlocutor médico entre la persona y el equipo, entre la persona que en ese momento no puede tomar decisiones y el equipo médico. Piensen que si ustedes están en el hospital y ustedes tienen capacidad o conciencia, el médico les va a preguntar a ustedes, no le va a preguntar a otro. Lo he vivido personalmente y a mi padre le preguntaron a él, no nos preguntaron al resto de la familia. Sin embargo, en el momento en el que no tengo conciencia, a alguien le tienen que preguntar. Normalmente recurren a los familiares, salvo que se haya designado a un familiar concreto. Por experiencia propia, los cuidados paliativos y todo ese tipo de tratamientos se confieren con absoluta normalidad en el ámbito de los hospitales a día de hoy para evitar los sufrimientos en el proceso de la muerte. Pero sí es importante que designen el representante, porque a lo mejor tienen algún familiar, es importante que sepan sus creencias, las suyas, y que sean las que sean respetadas, porque a veces yo lo que veo con nuestros mayores es que intentamos imponerles nuestras creencias a ellos, y no, son las suyas. Si son religiosos, no son religiosos, dejan de serlo y todo lo demás, no es una cuestión mía, es cuestión de ellos, ¿no? Entonces, la voluntad que ha de ser respetada es esta. Y por tanto, el representante debe ser aquel que conoce muy bien mis creencias en el ámbito médico, por ejemplo, y que vaya a lidiar, por decirlo de alguna forma, con el equipo médico y con el resto de la familia, que va a ser el que tenga la toma de decisiones en ese ámbito. Y finalmente, cerramos el kit preventivo, por decirlo de alguna forma, con otra figura que es la llamada autotutela. La autotutela es una figura, es un llamamiento, es una delación. En este caso, si no hay mecanismos preventivos o si los mecanismos preventivos me han fallado, yo le digo a su señoría, es decir, al juez a través de un documento notarial, a quién quiero que el día de mañana, si el juez tiene que nombrar a alguien que me ayude, que me asiste, que me represente, quién quiero que sea, o lo que suele ser más común, quién no quiero que sea, porque hay que tener en cuenta que si yo no he dicho nada, hay unos llamamientos por orden legal y resulta que suele ser muy común que el primer llamado es el que me tiene mucha manía o al que no quiero. Entonces, suele ser mucho más común, más que nombrar a quién quiero, es a quién no quiero, bajo ningún concepto. Teniendo en cuenta que igualmente aquí muchas veces nos quejamos de los jueces o en relación con lo que es lo poco que expresan o lo poco que determinan las resoluciones judiciales, pero sin embargo nosotros también tenemos que hacer una autocrítica, porque tampoco nos gusta establecer esas directrices que queremos dar el día de mañana cuando yo no esté, de forma y manera que tenemos que darlas nosotros también. Tenemos que hacer un examen de conciencia y en ese documento de autotutela tenemos que indicar las mismas indicaciones que he dicho en el caso del poder preventivo en el documento de la autotutela. La autotutela, por tanto, requerirá en ese caso un nombramiento judicial, un procedimiento judicial para que pueda actuar. Cosa distinta es el poder preventivo que pueda actuar sin necesidad de un documento judicial. Y finalmente hay otra figura que pasa desapercibida, que además tenemos también regulación propia, que es la guarda de hecho. El guardador de hecho es la persona que sin nombramiento oficial está atendiendo a la persona que necesita esa ayuda, ya sea una persona mayor, persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que necesita una ayuda. El tema del guardador de hecho, que no, cuando la persona está en una residencia y no tiene nadie que le represente, el guardador de hecho no es el director de la residencia. De hecho, el director de la residencia, conforme a la legislación de aquí, tiene obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inste, si es necesario, un nombramiento correspondiente.
y sí es posible que a lo mejor una vez examinado judicialmente la situación de la persona, se nombre, no haga falta una tutela, no haga falta una curatela y se nombre exclusivamente un guardador de hecho con facultades concretas para que pueda actuar. Yo personalmente, todo lo que pueda evitar ir al ámbito judicial, y también es la raíz propia del derecho de aquí, del derecho catalán, intentamos siempre establecer mecanismos alternativos y dejar solo la administración de justicia para los casos graves o patológicos. Patológicos quiero decir no que haya una enfermedad, patológicos quiero decir que pueda haber un abuso, pero hay cientos y cientos de casos que gracias a Dios se solucionan sin necesidad de intervención judicial. Me consta que seguro que sale en el debate, porque voy a terminar en breve, que me vais a preguntar por un poder que se ha abusado de él, un poder que ha sido mal utilizado, una persona que... Esos son casos, aunque parezca mentira, lo puedo decir, son pocos casos comparándolo con los millones de poderes que se confieren al día. Lo que pasa es que lo bueno no suena, solo suena lo malo. Lo bueno, cuando se soluciona con medidas preventivas, no se da a conocer porque no hay ningún mecanismo, ningún resorte que determine esa necesidad de actuación. Eso lo he hablado mucho y lo he comentado mucho con Fiscalía. Si hacemos hicimos en su momento una comparativa de los poderes que se conferían a nivel nacional y de los casos patológicos que se sabían, y en este caso era un 0,01%. Lo que pasa es que, por desgracia, ese 0,01% es tan dañino que escandaliza mucho. Pero la base fundamental es que las medidas preventivas funcionan, que siempre y cuando se dé ese asesoramiento y ese traje a medida que hace el notario, que cada uno, además, somos un cuerpo, una función pública que estamos en todos los pueblos del territorio, o sea, en muchísimos lugares donde no hay nadie más, sí que existe un notario, y el notario es el que efectivamente presta ese apoyo, esa ayuda, y no tengan miedo a hablar con nosotros, porque por desgracia la gente piensa que llamar a la notaría le vamos a cobrar, y no es así. El poder pues, ronda los 60 euros, la autotutela ronda también los 60 euros, y la voluntad médica anticipada también. Y eso con independencia de que me vengan a ver 3, 4, 5 o 500 veces, porque para mí lo más importante es la visita con la persona, el conocer a la familia. Ya ha habido casos en los que me he encontrado que me escondían cosas que pasaban en la familia, y eso no es bueno. Es como si yo voy al médico y le escondo las dolencias que tengo. Le digo que me duele el riñón cuando en realidad me está doliendo el corazón. No tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que hay gente que hay veces que nos da reparo, y siempre digo que en todas las familias está, y eso creo que se lo escuché a mi maestro, el hijo que se ocupa, el que no se ocupa, el yerno que es un pesado, la nuera que no sé qué, y al final todas las familias son iguales, y entonces no hay que tener ningún tipo de problema en expresar, oye, cuáles son mis preocupaciones, cuáles son las personas en las que yo confío, qué mecanismos de protección quiero establecer para mi persona, y sobre todo que se respete la autonomía de la voluntad, que se respeta dada la intervención del notario. Le voy a ceder la palabra a Juan, seguro que a lo mejor quiere añadir algo, pero yo creo que con esta pincelada es suficiente, porque además tengo un problema. 30 minutos, justo, o sea que tampoco ha ido mal. Es que no voy a mirar el reloj. Y a vuestra disposición. Solo felicitarte por lo clarita que eres. Siempre has sido muy claro en tu exposición. Se nota que lo vives, ¿no? Yo siempre digo que uno de los mayores aciertos de la Junta de Patronato fue nombrarte directora. Aquí te has cogido otro. Todo lo que has dicho es así, lo vivimos así. Yo en la práctica, el tema más delicado que le veo al preventivo es que, por hipótesis, si se utiliza cuando una persona no tiene ya capacidad suficiente, claro, ¿qué pasa con la revocación? ¿Quién revoca ese poder? Hay que ir al juzgado. ¿Puedo en las instrucciones que dé, incluso, que yo creo que hay que recomendarlo, prever los mecanismos de extinción del poder, en tu caso, bajo una circunstancia? De manera que, por ejemplo, si hay un curador, sea el curador el que esté autorizado. Porque entonces has seguido, como es natural, utilizando la terminología actual. Yo estoy embebido en la reforma. Yo ya no hablo de la autotutela, hablo de la autocuratela, y esas cosas.
Pero sí, sí, es verdad. O sea, hay que utilizar unas medidas que el poder preventivo es muy importante. También lo es nombramiento de administradores, donaciones que están con reservas para controlar los bienes, todo lo que tienda a proteger a los abuelos, porque se ha perdido mucho en eso. Yo en el estudio este que estoy preparando, lo que me llama la atención es que hay dos curvas diferentes. La del respeto hacia los ancianos, que marca una curva claramente descendente. En Roma, en la antigua Roma, el pater era todo, todo control, todo respeto, todo poder político y familiar. Ya en la República Romana ya va bajando, senadores y no se hace mucho caso, y ya en el imperio desaparece y se recomienda la eutanasia. Yo me preguntaba si en la época que estamos viviendo la situación de las personas mayores describe el mismo ciclo descendente. Es decir, si nosotros hemos sido educados en el respeto a nuestros mayores, ¿qué pasa hoy en el ambiente familiar y político? Cuando uno ve lo que ve y oye lo que oye, porque tú sabes que este patrono nuestro, que es magistrado en Barcelona, que ha publicado ahora un libro basado en su experiencia. Pascual Ortuño. En base a su experiencia como juez, sí. Él dice que recomienda a los padres que sean un poco más egoístas, porque él se escandaliza de ver la cantidad de casos que llegan al juzgado de hijos que han convencido a sus padres para meterlos en una residencia y lo han vendido el piso, los han dejado sin nada a los padres. O el hijo que nunca se ha ocupado del padre y precisamente es el primero que viene a reclamar la herencia. Y como eso lo vive día a día, pues está muy preocupado. A mí lo que me parece horrible es tener unos políticos que puedan permitirse oír las barbaridades que hemos oído, que yo las transcribo en mi charla, de nuestro incomparable vicepresidente, diciendo que hay personas de veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, y que entonces, ¿qué quieren los mayores? Los mayores tienen que hacerlo tienen que hacer como el Papa, coger el helicóptero y irse a Castel Gandolfo a la M. Eso lo dice el vicepresidente. Me afecta eso porque veo que efectivamente la línea es muy descendente en cuanto al respeto. Ya creo que una de las batallas que se tiene que hacer en favor de los mayores es poner sobre el tapete el valor y la utilidad que tienen los mayores. La jubilación activa. Apoyarles, que no sea... Me decía el otro día un magistrado supremo una frase muy pedagógica, me dijo, mira, yo lo que no me quiero sentir es un yogur caducado. ¿Entiendes? Y es muy gráfico. Entonces, la problemática de los mayores efectivamente depende mucho de ellos mismos, de que tomen sus medidas, pero depende también de la sociedad y de la regulación legal que se haga. Totalmente. El libro de Pascual se llama, de Pascual Ortuño, es magistrado de aquí de la Audiencia de Barcelona, se llama Hijos Ingratos. Y es algo que también hay que tener en cuenta. Yo estoy viendo cada vez más desheredaciones en relación con hijos, por una de las causas que es la falta que está prevista aquí en la regulación catalana, la falta de atención y de retrato y de relación con la persona del testador, de forma que se les deshereda a los legitimarios porque no se les ha prestado la atención ni la ayuda necesaria, y eso también está en boga. También tenemos que hacer una reflexión del respeto a nuestros mayores, de qué imagen damos en relación con la sociedad. Estoy de acuerdo, porque muchas veces en el despacho pasa, a lo mejor vienen acompañados de los hijos y, bueno, mamá, ya me explico yo directamente los hijos se quedan fuera y me quedo sola con la madre y digo, no, si con la que quiero hablar es con su madre, no con usted, ¿no? Y no, pero es que ella no se entera. Y le contesté, digo, sí, digo, pues como no se entere, usted tiene un problema, porque si a mí no me entiende y no conseguimos hablar ella y yo, le aseguro que no va a poder hacer nada. Eso es un respeto, eso hay que tenerlo en cuenta, es una reflexión. Y ya, Victoria, tú moderas, tú dices, o no sé quién se va a encargar. Ahora Mónica moderará el turno de palabra, ¿vale?
La Vale. verdad es que ha sido muy interesante. Yo lo había escuchado, ¿verdad? Pero siempre nos refrescas y nos das nuevas, como dices, herramientas en este kit preventivo. Mónica, ¿hay algún turno de Sí, palabra pedido? abrimos turno de palabra. Todo el que quiera pedir la palabra, por favor, que lo haga a través del chat o levantando la mano del Zoom, porque como somos bastante gente, yo no puedo. Entonces, empezamos el turno con esta pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Almudena, porque es un gusto escucharte, la verdad es que muy bien. Y Juan también, porque Juan, has dado algunas ideas que creo que son importantísimas. Entonces, ya trabajamos con el tema del maltrato a las personas mayores y nos encontramos realmente con estas situaciones que comentaba, ¿no? Con situaciones de expolio por parte de los hijos a los padres que se han quedado en mitad de la calle. En algunas ocasiones, poderes que se han firmado sin que se tenían que haber firmado, porque realmente lo que comentaba Modena de decir, si tu madre o tu padre no me entiende, no podemos firmar un documento tan importante. Y a veces pasa, ¿no? Y nos hemos encontrado con situaciones que se han firmado poderes y luego pues han habido problemas realmente muy, muy graves. Y otra cosa que comentaste, Juan, también tiene que ver con la situación realmente social y política, ¿no? En el que estamos solos. El SEAP, este equipo, está solo en todo el territorio de Cataluña. Solamente hay un SEAP en toda Cataluña y en toda España. Es realmente una pena que no se puedan defender, no se puedan trabajar situaciones tan graves, porque no solamente es un tema social o no solamente es un tema legal, también hay temas de salud y de salud mental que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que este encaje entre lo social, lo médico y la salud y lo jurídico es importante, ¿no? Y que no haya una mirada hacia el colectivo de personas mayores o personas con algún tipo de dificultad, de vulnerabilidad, para poder dar otras salidas y poder realmente defender, ¿no?, esta situación. Gracias. ¿Puedo contestar? El problema del colectivo es un problema muy específico, que es que incluso partimos de que discute quién integra ese colectivo. Porque se habla de ancianos, se habla de viejos, se habla de jubilados, se habla de pensionistas, se habla de personas mayores, de adultos, etc. Pero claro, todos sabemos lo que es la mayor edad. Cumple 18 eres mayor edad. Pero ¿cuál es la edad que delimita al adulto del adulto mayor? Es muy diverso. La situación de cada uno es muy diversa. La edad no es una incapacidad. Es que es cierto que nos acerca en muchas ocasiones a una incapacidad. Claro, ¿qué medidas puedo tomar? No puedo tomar medidas globales, tratar a todo el mundo por igual. Es un colectivo muy disperso. Son tras de la medida y los políticos esto no lo entienden. No pueden afinar tanto. El ideal sería que cada uno tuviera su tarjeta de no solo de salud, sino de necesidades laborales y de fomento a su actividad, porque tiene que seguir una persona que cumpla años, tiene que seguir teniendo proyectos. Hay que animar a la gente a que siga desarrollando su mente, porque el cuerpo envejece, pero el alma y el espíritu maduran. Entonces hay que intentar que lleguen a lo más lejos posible en su trayectoria vital, pero efectivamente no es comparable a una persona con 55 años que está en plenitud, incluso con 60, que ahora se ha dado en llamar la generación Silver, que son todos los que tienen más de 50, que están en buenas condiciones. Claro,
hay que tratarlos de una forma distinta o poner unos medios muy distintos a las personas que han superado los 80 o que están en la gran edad, que se dice también, en la cuarta edad, porque esto de la tercera ya no nos sirve. Entonces es muy complejo y por eso los políticos rehuyen. Es más la sociedad civil la que, a base de asociaciones, ONG, plataformas, foros, que hay un número importante de foros y plataformas que unen a la gente que tienen la misma preocupación por ayudar a los demás y sabiendo además que nos toca a todos, porque claro, se hizo muy famosa la frase de Capón, el viejo con 85 años, que dijo en el Senado, pero la muerte no nos preocupa a los viejos, les preocupa a los jóvenes. La prueba está en que mueren mucho más jóvenes que viejos. Esto hay que retomarlo y hay que darse cuenta de que una persona con edad puede ser joven todavía para la sociedad y ser útil. Esa es la lucha política. Solo un matiz, cuando hablamos de personas, para nosotros, desde el CEAP, cuando hablamos de personas mayores, hablamos de mayores de 18 años, no de 65, precisamente por lo que decía. Mayor edad a los 18. Claro, pero que hay situaciones que nos hacen dependientes y podemos ser muy jóvenes y tener... Esther, a lo mejor Juan no sabe lo que es el CEAP, porque es el servicio especializado, yo sí lo conozco, pero decías, es el único que hay y es un servicio especializado, yo sí, como estás en él, es un servicio especializado para detectar maltrato en personas mayores. Y está, lo puedes explicar tú mejor que yo, Esther, seguro. Es multidisciplinar. Sí, es un equipo multidisciplinar en el que hay, trabajamos dos juristas, un médico geriatra y psiquiatra, una trabajadora social, y yo llevo la coordinación, y es un equipo especializado en temas de maltrato y de no buen trato hacia las personas mayores. Y definimos a persona mayor como persona mayor de 18 años, como que decía de que puede haber una persona con 20, tener una situación de dependencia, vivir en una situación de gran vulnerabilidad, de fragilidad, que hace pues, que, bueno, que tenga unas necesidades a cubrir, ¿no? Lo que decía también, bueno, es que hacer este paréntesis solo, Eso mismo que usted dice demuestra que es muy heterogéneo el colectivo, que incluso podemos hablar de los mayores de 18. Mayoritariamente son personas más mayores, pero también hay personas de 40 y de 50 años. Tenemos expedientes abiertos de gente joven, relativamente Usted, joven. en Equitas siempre hemos defendido que el que trabaja para Equitas no trabaja para los demás, para él mismo. Que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Almudena se acordará de que dimos una charla en Buenos Aires, Argentina. Explicamos toda la problemática de las medidas que hay que tomar, la capacidad. Y se levantó, luego sin preguntas, levantó un abogado, plan argentino, y vino a decir, ya están aquí los españoles queriendo dar lecciones de algo. Aquí yo estoy perfectamente y no, aquí no necesitamos ni una buena y más sincera en una buena, porque he tenido algo que es muy difícil de tener, que es el seguro absoluto de que no va a tener un golpe en el coche, de que no le va a sufrir un hijo con un problema de Down, no va a tener un problema sus. A veces se te va la voz, Juan. Sí, me pasa mucho, me dicen mucho, pero es que sabes lo que es terrible del Zoom. Que te digan, oye, no se te oye, repite. Eso es Sí, terrible, eso es terrible. perdón. Pero es que yo no sé, yo sé que tengo aquí el altavoz, que hay dos agujeritos, pero no sé si es que estoy muy lejos, si es que tengo que gritar. Disculpad, tenemos dos palabras más. ¿Os parece si seguimos Sí, con sí, el, claro, Sí, claro. con el perdón, debate? estábamos debatiendo, sí, No, perdón. no, sin problema, sin problema. Para eso eres la moderadora, Mónica. Me ha tocado el papel de... Venga, paso la palabra a María Ángeles Gómez Cámara. María Ángeles, adelante. Hola, bona tarda. Bona tarda. Yo quisiera hacer una pregunta a la señora Almudena. Me gustaría saber cómo se puede hacer un testamento
que luego no se convirtiera en una herencia envenenada, porque se habla mucho de los testamentos que siempre se hacen, si es un matrimonio, de la mujer para el marido o del marido para la mujer, y luego los hijos, pues según cómo sean los hijos, te pueden reclamar una parte si ha fallecido el marido o la esposa. Entonces, esto yo por lo que he oído de muchos matrimonios que les ha pasado y se han encontrado en que incluso han tenido que llegar a venderlo todo, el que ha quedado viudo. Por eso hablo de una herencia envenenada. Me gustaría saber si es así o es un bulo. Gracias. Hay parte de cierto y parte de bulo, como todo en esta vida. Primero hay que distinguir bajo qué legislación se rige el fallecido, ¿vale? En el derecho catalán, la legítima, que es la parte que pueden reclamar los hijos, que son los únicos legitimarios aquí, es una cuarta parte, ¿vale? Una cuarta parte para todos los hijos. Depende también del número de hijos. Si hay un hijo, será una cuarta parte de los bienes, y si hay 8 hijos, pues es la cuarta parte de 8. Es muy común, cosa que en el derecho común, si es aragonés, es otra, si es vasco, es otra, si es gallego, es otra. Y si se rige por el Código Civil del resto de España, hay una cosa que es la legítima, que son 2/3. Que ahí sí en el derecho que se rige por el derecho común, el mecanismo de mayor protección para evitar lo que me estaba diciendo usted es el 831, cuyo autor es Juan, y que se introdujo en la regulación del Código Civil, pero que eso rige en el resto de España. En el derecho catalán lo que hacemos normalmente depende de las familias. Hay matrimonios que quieren dejarse, como dicen todos ustedes, el uno al otro y después para los hijos, se instituyen herederos recíprocos y después cuando falten los hijos, pueden reclamar los hijos la legítima, siempre la pueden reclamar, pero aunque sea en el derecho catalán no necesitan el concurso de los hijos para hacer la herencia, como dicen ustedes normalmente, para otorgar la escritura, y a veces por una sola cuestión de voy a ser muy bruta, pillar más en el futuro, no reclaman, porque si yo le reclamo al viudo o a la viuda mi legítima, que es una cuarta, a lo mejor somos 3 hermanos, un tercio de un cuarto es un 12avo, el día de mañana al padre o a la madre que les he reclamado, pues lo van a tener en cuenta, me imagino, ¿vale? Entonces, en el derecho catalán sí existe esa posibilidad del nombramiento de herederos del uno hacia el otro. Hay otros mecanismos que son los albaceas universales, etcétera, etcétera. No me voy a centrar en el derecho común, pero yo la herencia envenenada lo veo más por las deudas que por las legítimas, y para evitar que las deudas me puedan afectar está el mecanismo del beneficio de inventario, que hay que aceptar la herencia en los 6 meses desde el fallecimiento. Eso sí que es importante y en el derecho catalán también se puede hacer de forma rápida. Y luego, pues no sé qué más, salvo que Juan me quiera corregir o añadir, que teniendo un maestro prefiero dejárselo a él, pero conforme al derecho catalán, la legítima es que tiene muy poca fuerza en realidad, porque se puede pagar aparte, es que tiene muy poca fuerza la legítima catalana, es la castellana, por decirlo de alguna forma, la del Código Civil, la que es fuerte y dura, y a ellos sí que les recomiendo un 831. Pero dependen, el testamento es algo que es personalísimo, es traje a medida y en función de las circunstancias. Juan, te cedo la palabra para que añadas. Oyendo la pregunta, que no sé si ahora se me corta la voz o no. Ahora no. Ahora no se me corta. Oyendo la pregunta, que se reclamen herencias en juzgado, no es una exageración, no es falso, es cierto. Lo que es una leyenda urbana es lo de que lo mío para ti, lo tuyo para mí. Si yo he empleado tiempo para explicar a la gente en la notaría el alcance de un testamento, casi siempre ha sido por culpa de lo mío para ti y viceversa. Porque entran al despacho, señor notario, buenos días, no se preocupe, no le vamos a entretener, lo tenemos todo hablado, de lo mío para él y lo de él para mí. Hijos, sí, tenemos 4 hijos. Bueno, ¿y saben ustedes lo que es la legítima? Sí, sabemos lo que es la legítima. Bueno, pues si saben que la legítima son 2/3, entonces en la ley, del uno para el otro quiere decir lo más que pueda. No es lo mismo. Y lo más que pueda es 1/3.
Y entonces, claro, como lo consideran injusto, qué barbaridad, toda la vida trabajando en el matrimonio para robar un patrimonio, y ahora vamos a depender de los hijos, si uno fallece, no podrá vender el piso, no mandará una residencia, qué barbaridad. Todos los notarios hemos hecho fórmulas. Esto viene de la Edad Media. La fórmula que utilizamos la hizo un glosador socino joven y le llamamos la cautela Socini, que es muy sencillo de explicar. Es una oferta: hijos míos, si respetáis mi voluntad y dejáis a vuestra madre que tenga el usufructo de todo, como premio, como vais a soportar los frutos de la legítima, os hago herederos, incluido el tercio libre. Pero si no respetáis mi voluntad y reclamáis en el juzgado vuestros del tercio libre, ni un euro. De manera que se os dará sobre el otro. Y además, si alguno de mis hijos lo respeta y otros no, al que lo respeta le doy también el tercio de mejora y lo mejoro. Y a los otros no, para que cuando hablen con las nueras o los yernos se pesen 2 veces antes de demandar al viudo o viuda. Y eso se hace 95% de veces en matrimonio con hijos. Más que de uno para el otro es lo más que quede. Y el 831 que hablaba Almudena es una fórmula mucho más eficaz, pero mucho más compleja, que tiene un problema, y es que hay que estudiarlo. Y entonces a mis queridísimos compañeros les da presa tener que estudiar algo nuevo cuando se saben también la del uno para el otro, la cautela Socini. Meterse en 831, que hay jurisprudencia, una sentencia solo ha habido, que además fue sobre una escritura mía, y de empezar a poderle explicar cara a cara a la persona interesada qué ventajas tiene el 831 y qué convenientes, eso exige una formación. Y no están por la labor porque es mucho más cómodo que pase el siguiente marchando un testamento igual que el anterior. Porque el 831 lo que es una maravilla de artículo para un sistema rígido como el castellano, porque consiste en decir, mire usted, señor notario, yo tengo 3 hijos, los quiero a todos por igual, pero yo fiarme, solo me fío de mi mujer. Es lo único que tengo claro. Por lo tanto, como tengo uno que está enfermo, otro que me ha salido muy listo y está en Inglaterra, y otro que está aquí y es un poco vago, yo quiero que sea mi mujer la que, conforme avance la vida y se vayan viendo los problemas de cada hijo, vaya repartiendo la herencia. Por supuesto, le respetarán el reparto de las legítimas que les corresponda, la mínima, pero no tiene por qué repartir ahora. Porque si no, me encuentro con una persona que de noche a mañana se queda viuda, con la carga de 3 hijos, con uno enfermo, y encima con los otros diciendo dame la herencia. Eso es lo que trata de evitar el 831. Por eso no tiene nada que ver con lo otro, pero hay que estudiarlo. Pero cuando nos viene, y es exacto, y ese es el derecho común, pero cuando nos viene una persona a otorgar testamento, a veces piensan que somos cotillas, pero es que ¿dónde soy? De repente vemos que nació en Almería. ¿Y cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en Cataluña? Y entonces te dicen, 20 años, y entonces le informas. Pues mire, ahora ya su sucesión se rige por el derecho catalán, no por el derecho común. Y entonces empezamos a explicar el derecho catalán. O es un aragonés. ¿Y cuánto tiempo lleva? 3 años nada más. Bueno, pues usted se rige por el derecho aragonés. Entonces lo hacemos conforme al derecho aragonés. Entonces depende de lo que llamamos siempre la vecindad civil de cada uno. Que la vecindad civil cambia por residencia. Mínimo 2 años con declaración en el registro civil, y si yo no he dicho nada, con 10 años me ha cambiado la vecindad civil. Entonces depende, y las legítimas van por eso estaba Juan explicando para los del derecho común, que es que fue él quien introdujo ese artículo 831 en el Código Civil del resto de España. Para los de derecho común, la cautela Socini y el 831 es lo más recomendable. Para los de derecho catalán tenemos otros mecanismos que son diferentes porque hay menos fuerza de la legítima. No sé si hemos explicado, María Ángeles. Lo que es envenenado, Sí, gracias. Vale, lo que es envenenado son los impuestos, y es de comunicaros que nos subieron los impuestos en el mes de mayo, Sí. en plena pandemia. Te has dicho de la vecindad, en la vida real también es una fiesta, ¿eh? Sí, la vecindad es una fiesta. Hay muchísima gente que no sabe lo que es la vecindad civil. La confunde No lo saben. con la residencia. Mira, yo era notario en Gandesa, al lado de Tortosa, a Terra Alta. Luego me fui y me mandaron a Antequera. Y luego en Madrid, donde he estado 44 años. Lo que yo me divertía de ver al que venía a Gandesa a hacer testamento, pero que era un andaluz que trabajaba en la central de Vandellós y tal, y entonces yo les tenía que explicar
que por mucho que quisiera su Málaga querida, su ley iba a ser la catalana, porque lleva ya 12, 14, 15 años trabajando en Vandellós, no lo podía admitir. Yo catalán, no, yo de allí. Al revés, cuando yo en Antequera tenía que decirle al que venía de allí, no, tu ley es la catalana y para que sea otra tienes que acreditarme los tiempos que lleva de residencia, tampoco lo entendía. Y eso es muy importante porque también se contagia en otro tema que no se habla aquí, que es el régimen económico. Mucha gente Claro. se cree que por haber nacido en Cataluña está separación de bienes, lo cual es una tontería. Puede no serlo. Y entonces el lío viene en la herencia. Cuando se va a dar la herencia y dice el notario, no, este señor está en gananciales. Oh, pues este señor se llama Ferrer Salam, ya nació en Sabadell. Bueno, pues todo lo que usted quiera, pero este señor lleva en Madrid 32 años. Y se casó estando ya residente en Madrid. Y entonces este señor, por mucho que se considere catalán, está en gananciales. Esto es un problema práctico constante. Hay que vivirlo. Sí. Seguimos con las palabras. Paso la palabra a Cayetano Martínez. Cayetano, ¿estás por aquí? Sí. Sí, aquí Adelante, abajo le tengo. adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a los dos ponentes porque nos está dando mucha información y además muy, muy importante. A ver, yo te hice una pregunta una duda que el señor Juan pues, me ha suscitado. Ha hecho un ejemplo diciendo de que si unos hijos meten a sus padres o a uno de ellos, si uno ha fallecido en la residencia, que si no tiene un documento de cautela, pueden venderle el piso. Y digo yo, eso no lo entiendo muy bien porque si esa persona no está incapacitado, es todavía él es dueño de su piso. Otra cosa es que esté incapacitado, pero si no es incapacitado, no. Que pienso de que no puede. Dueño siempre es dueño. Su estado de salud no afecta para nada a su derecho de propiedad. Yo soy dueño de una cosa y si me atropellan porque me quedo en silla de ruedas, sigo siendo dueño de una cosa. El problema es que lo que hacen esos maravillosos hijos es que quieren el piso, porque tienen deudas o una hipoteca y están casi diciendo a ver cuándo se mueren los padres para poder coger el piso. Como no se mueren los padres y viven más de lo que ellos esperan, entonces, aprovechando que están débiles, les convencen para que les firmen un poder. El padre le lleva un poder al hijo, el hijo lleva al notario a la residencia, firma el poder y ya, aunque sigue siendo el piso del padre, el hijo va al notario y lo vende con poderes. Eso es un desastre que no debería pasar y deberíamos ahí ser mucho más exigentes, sobre todo algunos compañeros, que les da por decir que qué duro es decirle a una persona que no vale. ¿Cómo le voy a decir yo a este señor que no puede dar un poder a su hijo? Pero si el médico dice que no está tan mal, no, está fatal. No debe autorizar ese poder porque va a pasar lo que va a pasar. Es lo mismo que nos está pasando con las señoras de compañía. Cuantísimas veces a mí me tocó ir de guardia al Gómez Ulla aquí en Madrid y cuando le pregunto al enfermo que a quién le deja la herencia, me dijo a mis hijos ni un euro, todo a esta. Y esta era una paraguaya que le cuidaba. Evidentemente, yo le hice el testamento porque estaba claro, no sabía lo que estaba haciendo, pero inmediatamente los hijos montaron en cólera diciendo, ¿cómo ha podido usted hacer un testamento? Y mi padre, que seguro no estaría ya bien para darlo a todas las paraguayas. Digo, ya habéis estado 4 años sin daros cuenta que estaría el padre en la cama y habéis sido 4 años sin haberlo ni una sola vez. La vida misma, la vida misma. Aclarado, está claro. Gracias. Vale, gracias, Cayetano. Seguimos. Ay, perdón, Almudena, adelante. No, de hecho, cuando hay un caso paradigmático, ¿cuándo se intentó incapacitar a Di Stéfano? Como es del Madrid, nos gusta menos, que yo soy del Atleti. Cuando se intentó casar con su secretaria. ¿Por qué? Por el no respeto a lo que quería, a la voluntad del padre, ¿no? Entonces, eso que está comentando Juan es así. A veces, es que no... Yo siempre digo, una persona más mayor o menos mayor no busca cariño si lo tiene. No sé si me explico. Y si alguien está cuidado, atendido, etcétera, no va a necesitar cariño de otros lugares ni si no le es necesario. No sé si me explico o soy suficientemente clara. Perdón, Mónica. Nada, adelante. Pasa la palabra a Pedro Fernández. Pedro, adelante. Sí, hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Ha sido de verdad que excepcional por parte de los dos ponentes, ya lo ha comentado Cayetano, pero yo
lo reitero porque la verdad es que esto deberíamos hacerlo más continuamente para ir sabiendo cosas. Yo tengo una duda porque en la página de la Meva Salud creo que se puede, el tema de voluntades médicas anticipadas, creo que se puede rellenar un papel o... ¿Es imprescindible luego pasar por el notario o con el tema de la Meva Salud rellenarlo es suficiente? La legislación catalana permite, como otras, otorgarlo ante notario o bien ante el documento que dice de salud, ¿vale? Y 2 testigos me parece que existen. Yo me he centrado en el ámbito notarial. Por ejemplo, la legislación andaluza es un cuestionario que a mí me cuesta entender. Y no sé si estoy poniendo el sí, si estoy contestando no, que estoy contestando. No sé si me explico. Entonces, lógicamente, dado el coste-beneficio de la intervención notarial, yo siempre voy a recomendar, no por ganar, sino porque confío mucho más en la intervención de un buen notario que me pueda explicar, que me pueda decir, que me pueda hacer, que no en otro tipo de documentos, y ya también el tema de la capacidad. Pero se permite también hacerlo sin necesidad de intervención notarial. Basta con rellenar el formulario y se comunica al CAP, sí, a Salud. Vale, gracias. Pues no tenemos más palabras. Vicky, no sé si quieres comentar alguna cosa y cerramos la sesión. Por aquí. Pues nada más, daros las gracias a Juan Almudena. Si no hay ningún turno de palabras, supongo que ha quedado muy claro, la verdad, toda vuestra explicación ha sido muy clara y bueno, creo que os hacéis entender, entonces por eso no surgen ninguna duda. Sí que es verdad que lo que ha quedado claro es que todas estas herramientas, ¿no?, lo que hacen es proteger, ¿no?, el deseo de cómo vivir y lo que desean hacer a las personas mayores o personas que por algo tengan una incapacidad, ¿no? Nada más, muchas gracias y bueno, seguiremos trabajando por todo esto, ¿no?, porque las personas mayores sean respetadas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Bueno. Juan. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana en la reunión del Consejo, los miembros del Consejo. Gràcies, doctor. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu, bona tarda. Adéu. Gràcies. Adéu. Moltes Bona tarda. gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu, bona tarda. Adéu, Joan. Adéu. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Gràcies, Manel i Marisa. Adéu.